debe ser, que andarán por allí, debe ser, Lobolina, debe ser. que andarán por aquí. Volvimos a De Esto No Se Habla, 88.7 en Radio La Azotea. Y nuevamente con César Ventimiglia. ¿Cómo le va, César? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Buenas tardes, todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Qué nos trajiste de nuevo hoy? Bueno, hoy vamos a comentar una actividad que se realizó la semana pasada, a la que fuimos invitados con nuestra asociación civil Mirada Ciudadana. Nos invitó la Defensoría del Pueblo. Y fue muy interesante porque... Perdón, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Mar del Plata. Sí, el doctor Ricci nos hizo llegar la invitación, porque la temática es muy propia de nuestra asociación civil. Claro. Tiene que ver básicamente con la democracia participativa. En este caso es una actividad que por la pandemia se vino postergando durante prácticamente 20 meses. Hacía mucho que no se realizaban actividades presenciales con tanta cantidad de instituciones y de personalidades presentes, ¿no? Es interesante expresar que estuvo presente el intendente del partido Morón, el intendente general Porredón, Montenegro, y de manera remota el intendente Bahía Blanca. En los tres casos dieron su punto de vista y compartieron las propuestas de esta presentación, de este proyecto que se llama Impactar, que tiene que ver básicamente con las normas de ética pública, con el acceso a la información pública, con la transparencia presupuestaria y fundamentalmente, y ese es el interés de nuestra asociación civil Mirada Ciudadana, con la participación ciudadana. Yo recojo algunas frases interesantes que se escucharon de algunos de los expositores. Por ejemplo, que la democracia representativa, tal como viene funcionando en nuestro país, yo la llamo también democracia delegativa, está como ya transitando con el tanque de reserva. Es decir, fue una metáfora interesante porque claramente cada vez nos cuesta más identificar a nuestros candidatos porque no somos nosotros quienes los elegimos. Cuesta mucho comunicarnos con ellos y se produce ese abismo que existe entre la sociedad civil o la ciudadanía o el pueblo, o como querramos denominar al vecino de a pie, y la clase dirigente, que en algunos casos es aprovechada por políticos oportunistas que toman algunas premisas que son ciertas para llevar adelante banderas que sabemos que en el discurso son interesantes, pero en la práctica se transforman en ejercicios fascistas, digamos, del poder. Y lo decimos porque creemos que es imprescindible fortalecer a las instituciones populares en su participación. Nosotros ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, cuando ocurrió la pandemia, que fue un hecho inesperado, catastrófico, que tuvo efectos en la salud y en la economía de todos, el primero a reaccionar fue el vecino, el primero a reaccionar fue el pueblo. En nuestra ciudad primero se organizaron los comités barriales de emergencia para ver cómo se distribuía alimento en los barrios, y después el Estado municipal, provincial y nacional acudió a proporcionar alguna ayuda. Pero básicamente la reacción fue una reacción popular, de organización popular. Nosotros pensábamos que transcurrida la cuarentena y superado la etapa grave de la pandemia, nuestros representantes iban a hacer un esfuerzo para darle formato institucional a estas organizaciones populares, y lamentablemente no ocurrió. No ocurrió porque justamente en las características, en el ADN de la democracia representativa que tenemos, está eso de encerrarse y de tratar de que... Y perderían poder, ¿no? Es decir, esa es la historia. A ver, hay dos formas de administrar el poder. Una, evidentemente, es concentrándolo a través de las herramientas de la democracia representativa, es decir, tenemos concejales, no sabemos ni cómo se llaman, pero los votamos. Tenemos a alguien que armó las listas, que no sabemos quién es, pero damos fe de que las armó bien. Y votamos, digamos, cada 2 años a gente que ni conocemos,
a propuestas que muchos no debatimos y que generalmente, y en general no conocemos ni siquiera a los candidatos. Esto es mucho mejor que una dictadura, ojo. No, Cuando sin nosotros duda. hablamos de una crítica, Sí. estamos hablando de una crítica para mejorar lo que tenemos. No, Es sin duda. infinitamente mejor votar cada 2 años que no votar nunca y tener 500 legisladores que tener 3 milicos que hacen las leyes. Claro. Eso lo digo para que no se confunda, ¿no? Está claro. Pero no es menos cierto que cuando se intenta desde iniciativas populares, no partidarias, pero genuinas, establecer formas de organización, rápidamente son invisibilizadas. Yo insisto, creo que nuestros representantes deberían recapacitar. En definitiva, son gente que ha militado mucho, que ha recorrido los barrios, que ha hecho su carrera política muy respetable, pero es importante tener en cuenta que el poder no debería estar concentrado, sino más bien atomizado a través de las distintas organizaciones sociales, y hablo de clubes, hablo de sociedades de fomento, hablo de cooperadoras, de cooperativas de trabajo, de cooperativas de producción, de provisión, de todo tipo de organización, hasta organizaciones religiosas hay, haciendo trabajo social muy importante Sí, en los verdad. barrios, que no vemos que haya representantes de la política partidaria, de todos los partidos, ¿eh? Sí, Yo no sí. quiero castigar a ninguno particular, sino que estoy haciendo una crítica al sistema. Me parece por eso muy interesante esta iniciativa de intentar provocar en la clase política dirigente y en los que están aspirando a ser dirigentes mayores niveles de participación de los vecinos. En ese sentido, hay estudios hechos sobre los 135 municipios. Se ha hecho un relevamiento muy interesante de cuáles tienen normas que permitan la participación ciudadana. Hay unos cuantos municipios que tienen unas cuantas normas en este sentido, pero hay algunos que no tienen ninguna. Entonces, se puso mucho el acento en 2 herramientas de la participación. Uno es la audiencia pública, que en nuestro municipio está instalada, y el otro es el presupuesto participativo, que se ha reinstalado en esta gestión de Montenegro, que durante la gestión de Pulti estuvo funcionando, y que en ambos casos se establecen mecanismos de participación directa del vecino. Ahora, ¿cuál es el problema? En el caso de las audiencias públicas, las mismas tienen un efecto no vinculante. Esto quiere decir que lo que opina el vecino puede ser escuchado por el receptor político, por el decisor político, pero no está obligado a ponerlo en práctica, lo cual desalienta mucho la participación, porque en definitiva el vecino participa de la audiencia pública, hace su desahogo, dice su verdad, pero generalmente no modifica las decisiones de los políticos. Y esto no está bien. En realidad, nosotros lo que pensamos es que las audiencias públicas en determinados temas deberían ser vinculantes, de manera que la opinión de quienes participan tenga efecto decisorio Sin duda. sobre el efecto Y político, seguro. digamos. Ahora, perdóname, sí. César, yo te quiero hacer una pregunta porque se me ocurrió esta. Viste que en Capital Federal hay comunas, Sí. ¿no? Sí, que yo entiendo que las comunas deben de ser vocero de la zona. Sí, son los barrios, es una representación barrial, que es un ejemplo interesante a imitar. Nosotros ya tenemos un municipio con mucha población, vamos a esperar Sí. los resultados Sí. de este censo, pero nosotros el otro día hablamos de un relevamiento parcial que se hizo sobre una barriada que es la de la zona costera norte, digamos, todos los barrios que están sobre la costa al norte del Arroyo La Tapera, que según el censo del 2010 tenía 10.000 habitantes, y en base a un relevamiento de fotografías aéreas y de medidores de luz, se llegó a la conclusión de que en este momento tiene 22.000 habitantes. Sí. O sea, en 12 años más que duplicó la población un conjunto de 5 barrios de Mar del Plata. Vamos a ver qué dice el censo. Claro. Pero claramente hubo un crecimiento demográfico importante en estos 12 años,
Y está bueno buscar, digamos, y no es lo mismo la zona norte costera que la Plaza Almitre, no, sin duda, que el barrio Las Heras y que el barrio Las Canteras. La problemática es otra, sin duda. Es otra, entonces hay que buscar representaciones que tengan que ver con la problemática que el vecino vive a cada día. A mí se me ocurre que por ahí hay esa idea, ¿viste? Que hay en Capital Federal de comunas o de barrios. Sí, allá funciona y tienen autonomía y tienen, reúnen a los vecinos. Bueno, de alguna manera las comunas acá se organizaron espontáneamente con los comités barriales. Claro. La verdad que lo podemos llamar comités comunales o regionales, pero en realidad reúnen a un conjunto de pobladores de barrios que tienen todos la misma problemática. Claro. Gracias, César. El jueves te esperamos nuevamente, así nos contás. Macanudo, dale. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos, nos vemos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras.